Antes de arrancar con el recorrido peatonal que lo vamos a hacer para conocer un poquito más de 20 lugares del centro histórico, vamos a tomar algunos mapas antiguos de esta noble y de esta villa llamada Valladolid, fundada en un valle, en el valle del Guayangareo. Entonces, vamos a retomar parte de la historia de la Nueva España, como bien sabemos, después de la conquista, ciudades importantes se empezaron a trazar como Puebla, la Ciudad de México, Oaxaca, Mérida, y en esta zona del Pacífico, donde los tarascos y purépechas, uno de los lugares mesoamericanos en los cuales no pudieron ser conquistados por los aztecas. Entonces siempre hubo una rivalidad con los mexicas, eso marca lo bravío y lo interesante de esta zona. Entonces vamos a retomar y sabemos que el virrey don Antonio de Mendoza, perdón, a petición de él, se expide una cédula donde el 27 de octubre de 1537, ya debidamente autorizada, daban permiso para que se asentaran y fundaran una villa con más de 70 familias para poblar, y algo bien curioso, 9 religiosos para que ellos administraran y predicaran los sacramentos. Esta villa, pequeña villa de 70 familias, se bautizó con el nombre de Valladolid en una provincia, en la provincia de Michoacán. Este paraje que se escogió, que es lo que estamos viendo en pantalla, para su fundación, se localizaba entre dos ríos, justamente en esa zona, y en el paraje llamado Guayangareo. Vasco de Quiroga, también se le conoce como el Tata Vasco, tomó posesión de la diócesis, pero curiosamente el lugar no elegido era Morelia, sino como a 80 kilómetros de la capital Morelia, donde se ubica hoy Pátzcuaro, y de ahí unos 18 20 kilómetros Tzintzuntzan, ahí se creó la sede de la diócesis en ese lugar en 1539. Esa ubicación no era muy favorable y se pasaron a Pátzcuaro. Imagínense, en la zona arqueológica es bien sabido que lugares donde había asentamientos mesoamericanos, de acuerdo a la devoción de la importancia de los dioses mesoamericanos, fundaban ciudades, fundaban diócesis. Entonces, Insunza no era lo más recomendable, se trasladaron a Pátzcuaro, ahí se fundó lo que es la sede episcopal, pero fue hasta 1537 con otra nueva cédula que se instituía una villa. Muchas veces la jerarquía nace en unas poblaciones como villa y posteriormente con otra cédula se funda y se traza una ciudad. Y esto sucedió en 1541 cuando se traza la ciudad. Y en 1545, por otra cédula real, se concede a la villa el título de ciudad y se confirma el nombre de Valladolid. Es una de las ciudades mesoamericanas, una de las ciudades novohispanas donde se conserva su traza. Por ejemplo, este mapa que estamos viendo es recién iniciada la colonia, 1579, vean la traza, ya se sabía que en medio de un lugar, de una plaza de armas, se debería de fundar una catedral. Estas son imágenes que a medida van cambiando a partir del siglo XVI y del siglo XVII. Entonces vamos viendo cómo va creciendo la ciudad, va teniendo la misma traza en torno a dos ríos, en lo que era el valle. El centro histórico, que es lo que conocemos, obviamente fue el casco, y se dice que la ciudad de Morelia, como la conocemos hoy, se fundó justamente donde se encuentra el ex convento de San Francisco. Entonces vamos viendo que la ciudad iba creciendo, pero siempre manteniendo su traza. Es una de las trazas a la usanza, de acuerdo a las ordenanzas reales, que se instituía al centro una plaza de armas, palacio de gobierno, portales y una catedral. Entonces, podemos ver que la ciudad va creciendo a través de estos planos, a través de este estudio de cartografía, y es una ciudad bien interesante porque siempre se va manteniendo lo que es su traza, y va creciendo de adentro hacia afuera, que nuestro tour lo vamos a iniciar justamente al oriente de la ciudad, cuando estemos en un jardín de la época del porfiriado llamado Jardín Azteca. Entonces vamos viendo el plano de Morelia, cómo va cambiando a través del tiempo, se va expandiendo la ciudad. Y curiosamente, algunos de ustedes posiblemente han escuchado el término Tata Vasco. Pues Tata Vasco, así le llamaron a Vasco de Quiroga los indígenas.
Entonces, el nombre de Vasco de Quiroga era Vasco Vázquez de Quiroga y Alonso de la Cárcel, que fue el primer obispo de Michoacán. Entonces, Pátzcuaro tuvo una gran relevancia a principios de la colonia, finalmente con los franciscanos, y esto ya es una de las últimas imágenes de la ciudad de Puebla. Entonces, estas presentaciones nos dan idea del crecimiento de la ciudad de Valladolid, luego se le llamó la nueva ciudad de Michoacán, y ya a principios del 19 se le llamó la ciudad de Morelia en honor a quién, pues a José María Morelos y Pavón. El plano de la ciudad de Morelia, como hemos visto, no ha cambiado durante todo su territorio. Y siempre al centro podemos ver la catedral y la plaza de armas. Todo nuestro recorrido vamos a hacerlo al extremo oriente de la ciudad. Esta vista panorámica nos está mostrando lo que es el centro histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Vamos a tomar lo que es la calle Real. Hoy, si visitamos Morelia, nos encontramos con una calle que se llama Francisco y Madero. Y este es el lugar, la superficie que vamos a atender el día de hoy. Vamos a conocer el convento de San Agustín, el Palacio del Clavijero, la Catedral, Palacio de Gobierno, Palacio de Justicia, el Museo del Dulce, edificios coloniales, el Jardín de las Flores, una ciudad que está llena de jardines, de plazas y de flores. Entonces, este es el centro histórico, la parte medular de la ciudad. Se fijan en esta vista aérea, corresponde mucho a los mapas que vimos al principio. Entonces vamos a recorrer, vamos a volar rápidamente hacia los límites para conocer un jardín, el jardín azteca que estamos viendo aquí. ¿Por qué de la importancia de este jardín? Es un jardín trazado en la época del Porfiriato, es un trazo a la francesa, retomando los estilos neoclásicos de la época del Porfiriato. Este jardín se construyó en 1866 y le da un toque nacionalista, retomando la arquitectura que estaba plasmando Porfirio Díaz a la noble ciudad de Morelia. Entonces, aquí ya estaríamos en los límites de la ciudad de Morelia, son los extremos, muy cerca de aquí se encuentra un santuario de la Virgen de Guadalupe que estamos viendo justamente allá al fondo. Este jardín, sus bancas conmemoran y le hacen un festejo a la ciudad de Monte Albán. Tenemos una arquitectura del estilo Art Deco y las fuentes públicas, que es como la que estamos viendo aquí, era una solución para la ciudad. Hoy las vemos como adornos, pero en su momento las colocaron para abastecer de agua a los habitantes de los lugares cercanos. En su momento se encontraba a las afueras de la ciudad. Estamos hablando que esa mancha urbana de finales del 19, eran los límites. Este lugar también es importante porque conectaba una calzada que dirigía a los conventos. Aquí estamos hablando, nuestro recorrido va a ser de afuera hacia adentro. Hoy no vamos a recorrer de Catedral, Plaza de Armas hacia afuera, simplemente vamos a hacerlo al revés, porque vamos a ver uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Morelia y de México, lo que correspondería al acueducto. Entonces vamos a tomar la traza del acueducto para acercarnos al centro histórico. Y el primer lugar que vamos a visitar, ya en un espacio cerrado, una vez que visitamos este jardín azteca, va a ser el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que también se le conoce como el Templo de San Diego, y estamos viendo ahorita a un lado de este santuario que se estableció la Facultad de Filosofía. Aquí estamos viendo lo que es la fachada del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, o llamado Templo de San Diego. Esta construcción que estamos viendo data del siglo XVIII y como podemos ver su fachada es totalmente barroca. Algo que hay que comentar, la construcción de esta iglesia inició en 1708, 8 años tardaron en construirla y esta terminó en 1716. Perteneció a la orden franciscana de los Dieguinos. Entonces, este es uno de los lugares importantes porque confluyen varias avenidas importantes que conectaban justamente a los conventos. Pero uno la ve de fuera, dice Santuario de la Virgen de Guadalupe. Normalmente estamos acostumbrados en varias ciudades que las iglesias dedicadas a la Virgen de Guadalupe son más ostentosas por fuera. Pero el decorado rico y lo que vale la pena ver de esta iglesia va a ser su interior. Ahorita que ingresemos, vamos a ver de lo que estamos hablando. Un interior
decorado por los artesanos locales. Y este edificio de la época del Porfiriato, de finales del 19, hoy en día es una escuela, es la Facultad de Derecho, perdón, dije filosofía, entonces es una escuela justamente retomando el tema del porfiriato. Vean, una iglesia de siglo XIX y un edificio de principios del XX. Entonces, como muchas ciudades de México, nuestra arquitectura ecléctica, vamos viendo varias épocas en un mismo lugar. Entonces vamos a darle otra vueltecita, nada más para ver el entorno. Y ya estaremos viendo del lado izquierdo otro jardín que vamos a recorrer al final, que es la Plaza Morelos. Y allá al fondo se puede ver lo que es el acueducto. Esta Plaza Morelos que vamos a visitar en un momento más, es uno de los espacios del centro histórico de mayor superficie. El centro tiene muchas plazas, sin embargo, esta es la de mayor extensión. Entonces, cuando llegamos a este punto de la ciudad, por el Boulevard Tatabasco, encontramos el acueducto y en unos poco más de 1,5 kilómetros nos estaría llevando al centro histórico. Entonces, una forma de podernos orientar es a través del acueducto y del santuario de la Virgen de Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe, que vamos a visitar ahorita en unos minutitos más. Esta es otra vista frontal, aquí hay una plaza cívica enfrente. A Morelia se le dice la ciudad de la cantera rosa. Muchos de sus edificios tienen justamente ese color. Vean, fechado de 1895 esta facultad. Ahora sí, vamos a ingresar para ver un interior decorado por un artesano local que se llamó Joaquín Horta en 1915. Está lleno de formas florales donde predominan algunos colores como son el rosa, el rojo y el dorado. Vean qué bonito está el interior, totalmente dedicado, totalmente hecho de manufactura indígena, pero tomando siempre el estilo europeo del yeso. Esta opulenta decoración que se observa tanto en muros, bóvedas, que es lo que estamos viendo ahorita, las cúpulas también, es una combinación de la técnica, estamos viendo a la Virgen de Guadalupe allá al fondo, es una combinación de la técnica de escultura en barro, aquí el material que se utilizó de la tradición indígena es el barro, y como les comentaba, complementado con una técnica de yesería europea. El altar principal que vimos hace unos segundos es de un estilo neoclásico y las columnas fortalecen lo que es a la imagen de la Virgen. En el virreinato, este lugar, como estamos viendo, ahorita una toma nocturna, se encontraba a las afueras de la ciudad. Entonces, es muy importante y es también trascendental para la ciudad de Morelia, que está complementada tanto de plazas y de jardines. Ahora muchos de sus jardines tienen cafeterías, tienen restaurantes, un lugar de esparcimiento. Entonces vamos a retomar el camino aquí con el monito virtual para recorrer y poder ver a continuación esta fachada ya con más luz para tener más claro el entorno, el jardín azteca. El edificio rojo es una escuela, lo que es el Simón Bolívar. Y ahora sí, su esbelta torre y su fachada barroca con toques muy, muy sencillos. Pues vamos a iniciar nuestro recorrido para conocer y recorrer la plaza Jardín Morelos, que está justamente del lado derecho. Aquí se duplicó. Plaza Morelos y el acueducto. Estamos retomando lo que es este jardín. En ese jardín obviamente está dedicado al OR de Morelos. Aquí, espérenme, aquí pasó un detallito. Y de aquí iniciaría lo que es el acueducto, en ese jardín que estamos viendo. Allá al fondo se ve Morelos. Algo bien interesante, vamos a retomar ahorita la imagen de Morelos para comentar algo interesante de las esculturas ecuestres. Ahorita les voy a poner pausa para que veamos a Morelos. Bueno, quería comentarles con las figuras ecuestres que ocasionalmente vemos las partes del caballo de una estatua. Entonces, cuando el caballo, sus dos patas delanteras están en el aire, significa que la persona murió en combate. Cuando una pata está en el aire y frontal, significa que esta persona murió
por heridas propias del combate. Y cuando las cuatro patas están apoyadas en el suelo de los caballos, la persona murió por causas naturales. Entonces, desde este patio, desde esa plaza, arrancaría lo que es el acueducto de Morelia, que vamos a recorrerlo linealmente, que es uno de los elementos característicos y distintivos y más famosos de la ciudad de Morelia, que recorre del oriente hacia el centro histórico. Esta construcción que vimos es de finales del siglo XVIII. Es del siglo XVIII y es uno de los mejores conservados en México. Como podemos ver allá al fondo, se ve su cantera de color rosa. El acueducto sirvió de mucho para que Morelia obtuviera el patrimonio cultural de la humanidad. Gracias a esta gran construcción que está perfectamente conservada, que dejó de funcionar en 1910, en la época de la Revolución, y mide 1,700 metros. Tiene 253 arcos, lo más alto son 8 metros, y en 1997 tuvo una restauración integral en el cual se le colocó una iluminación. Y algún dato curioso, los billetes de 50 pesos aparecen en la parte trasera de lo que es el acueducto. Y ya para entrar al centro histórico, uno de los lugares importantes es la Fuente de las Tarascas que estamos viendo ahorita. Esta Fuente de las Tarascas, esta que estamos viendo que es de bronce, realmente es moderna. Se construyó de bronce en 1984, pero desde ese lugar ya había un reloj. Primero había un reloj, había una fuente con un reloj, fue sustituido, pero esta fuente que vamos a ver ahorita a continuación está representando a 3 mujeres purépechas con el torso descubierto. Y podemos ver que en la parte alta está cargando una canasta o una batea con frutas, que es lo que estaríamos viendo ahí. Probablemente representaban a princesas indígenas, Heréndira una entre ellas. Y antes, como les comenté, había un reloj, después una fuente de tarascas, pero era de varilla y de cemento. Hubo varios intentos por colocar un monumento, varias fuentes, y fue que hasta en el 84 se le cambió la construcción de esta fuente. La fuente previa duró 34 años y no resistió. Entonces aquí confluyen lo que es la avenida del acueducto e iniciaría la calle Francisco y Madero, que como vimos en las cartografías, una ciudad española hecha para este tipo de población, la conectaba con otros lugares con una calle real. Entonces, antiguamente la calle de Madero, la calle de Francisco y Madero, se le llamó la calle real. Entonces, donde se encuentra la Fuente de las Tarascas, donde finaliza el acueducto e inicia la calle de Madero, sería el recorrido que iríamos haciendo para llegar justamente al centro histórico. Entonces vamos a tomar la calle de Madero rápidamente para iniciar nuestro recorrido ya más cercano a lo que es al centro histórico, para conocer lo que es el Mercado del Dulce, uno de los edificios más bonitos que vamos a ver a continuación, que es el Palacio Federal de Morelia, y el Templo de las Monjas, que no es otra cosa que el Sagrario Metropolitano. Entonces ya estamos entrando por esta calle de Madero, ya dejamos a un lado lo que es la Fuente de las Tarascas. Vamos recorriendo justamente y vamos a llegar a este punto. Entonces, recordar que estamos recorriendo de oriente hacia el centro histórico de esta ciudad de Morelia. La antigua Valladolid, ahí venimos dejando el acueducto y vamos a seguir caminando. Estamos haciendo un recorrido peatonal, hacerlo en auto sería más complicado porque vamos a utilizar algunas calles para recortar camino y poder llegar justamente a una de las plazas más importantes, que es la de San Francisco. Y este edificio que estamos viendo, que en lo personal es muy bonito, vean qué similitud tiene con los palacios de Ciudad de México. ¿Por qué? Porque es de la misma época, es del siglo XVIII, que se le conoce como el Palacio Federal de Morelia. En esta esquina, ese predio perteneció al convento de las mujeres dominicas en el siglo XIX y ese terreno se dividió para que una parte la tuviera el Colegio de Mujeres a cargo de las hermanas teresianas, justamente en esa esquina. También en ese lugar hoy en día alberga oficinas de correos y telégrafos, que cuando lo visitamos y vemos su fachada dice Palacio Federal, oficina de correos y telégrafos,
la Federal Hacienda, el Juzgado del Distrito, la Delegación Agraria, entre otras dependencias. Y casi en contraesquina podemos ubicar uno de los lugares más interesantes, un museo muy pequeñito, pero con mucho sabor, que es el Museo del Dulce. Estamos viendo en la placa Calle Real, remembrando lo que es al Museo del Dulce, que sus orígenes los tiene en el centro, en lo que es el Portal de Galeana. A principios del siglo XIX, en los 40, hubo una dulcería que se llamó El Paraíso y posteriormente ya se vinieron a ubicar acá. Tomando las costumbres del porfiriato en una casona del siglo XIX, fue que se estableció y se fundó el Museo del Dulce. Es un museo muy pequeñito que ahorita vamos a entrar a ver sus exhibiciones, donde desde 1999 funciona como dulce. Museo del Dulce en la Calle Real. Ahí se pueden ver y observar 300 variedades de dulces típicos, obviamente entre lo que destacan y por su tradición son los ates morelianos, y también destacan mucho una gran variedad de rompope de diversos sabores. Entonces, no nada más es una tienda, sino también es un lugar donde se puede comprar mucho dulce, fundado en una casona del siglo XIX, y es un lugar de encanto porque tiene un pequeño saloncito donde les exhiben la historia de los dulces de Morelia. Entonces, es un museo donde convive la tradición culinaria y la historia inmemorable de las familias que tradicionalmente han elaborado los dulces durante mucho tiempo desde Morelia y los lugares alrededores. Y obviamente eso nos remonta a lo que fueron a las comunidades indígenas. Entonces, saliendo de la casona del Museo del Dulce, tenemos en contraesquina el Palacio Federal. Pero junto al Palacio Federal tenemos una de las iglesias y otro de los lugares más bonitos de esta ciudad. Poco a poco nos vamos a ir acercando al centro histórico. Se le conoce el Templo de las Monjas. Podemos ver su torre esbelta. Y hoy en día, fíjense qué curioso, el Sagrario Metropolitano no está en catedral. El Sagrario Metropolitano se encuentra afuera de ese entorno, en este templo de la monja, que no es otra cosa más que un lugar de monjas dominicas que cuando abandonaron el Conservatorio de las Rosas se vinieron hacia este lado. Entonces el templo de las monjas, como localmente se le conoce, se construye en el siglo XVIII para hospedar a las monjas dominicas. Vean, el Palacio Federal tiene ciertas similitudes, guardando la comparación con el Palacio Nacional de México, ¿no? De 2 pisos, su fachada totalmente neoclásica del siglo XVIII. Recuerda que el Palacio Nacional de México, a pesar que es un edificio antiguo, la fachada que estaríamos viendo hoy en día corresponde a principios del siglo pasado. Entonces vamos a caminar, vamos a abandonar un poquito lo que es este palacio para acercarnos al Templo de las Monjas. Entonces aquí es para darnos idea de dónde estamos, en el Palacio Federal. No podemos dejar de ver lo que es la simetría de sus calles bajo la traza urbana y el color de la cantera rosa. Aquí tenemos frente a nosotros lo que es, vean qué interesante, es una iglesia con doble fachada. Este templo de las monjas, como les digo, fue construido para albergar a las monjas dominicas que antes habían estado en el convento donde se encuentra el Conservatorio de las Rosas, que es donde está el Jardín de las Rosas, que vamos a finalizar nuestro recorrido ahí. Y el traslado de las monjas a este templo, cuentan los cronistas, que fue un evento muy importante en la ciudad de Valladolid. Aquí estamos hablando todavía de la ciudad de Valladolid, en donde participó toda la ciudad, y ese hecho se quedó plasmado en un óleo que se conserva en el Museo Regional Michoacano. Y este edificio que acabamos de ver tiene una disposición paralela a la calle central. Cuando las entradas principales son de lado, correspondía a monjas. Cuando la entrada principal de la iglesia es frontal, corresponde a hombres. Es decir, que hasta en la religión existen niveles o existen jerarquías en cuanto a las entradas. En esa fachada que vimos y su torre se aprecian elementos decorativos muy característicos del barroco. Y este ya es el interior, totalmente con esos elementos, pilastras tableradas, como se le conoce en términos arquitectónicos. También presenta unas cornisas
mistilíneas, y los nichos que contienen esculturas que estuvieron dedicados a Santa Catalina de Siena y a Santo Domingo. Entonces, en este conjunto lo que sobresale, y como pudimos ver en su fachada, sobresale la torre por su esbeltez y su ligereza. Y de esa misma forma y con ese mismo sentido, podemos ver el interior. Una iglesia totalmente sencilla, no tan suntuosa como lo que vamos a ver más adelante con los agustinos o los franciscanos, o inclusive con la misma catedral de Morelia. Recordar que estamos en la calle Real. Si vemos hacia el oriente estaría la Fuente de la Tarasca, y enseguida, cruzando el acueducto, llegaríamos al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, al templo de San Diego y el Jardín Azteca. Es la calle principal, no hay pierde, es muy fácil ingresar lo que es al centro histórico de la ciudad de Morelia. Vamos a retomar el camino para llegar donde posiblemente se fundó la ciudad de Morelia, lo que es al templo de San Francisco y el ex convento de San Buenaventura. Estamos viendo una vista aérea de ese, también se le conoce como la Plaza Valladolid. Entonces nosotros, tomando nuestro mapa, dejamos a un lado el Museo del Dulce, tomamos la calle de Vasco de Quiroga y hacia la izquierda llegaremos a la Plaza Valladolid, que también es la casa del artesano michoacano. Entonces aquí tenemos la plaza, el templo de San Francisco, y acá en la parte superior derecha dice Museo del Dulce, calle Real. Luego vimos el Palacio Federal, el templo de las monjas. Acá en esquina hay otro templo que es el Templo de la Cruz, y enseguida llegamos lo que es a la Plaza Valladolid, que vamos a ver justamente en un momento. El conjunto arquitectónico que vamos a apreciar más adelante está conformado por el Templo de San Francisco y el ex convento de San Buenaventura. Vamos a meternos rápidamente por la calle para tomar un par de cuadras en dirección hacia la plaza. Llegaríamos justamente a ese lugar. En 1531, aquí tenemos la iglesia del Templo de la Cruz, que no la vamos a visitar, simplemente la ubicamos en la esquina, y allá al fondo se ven las dos grandes torres de la catedral, que son de las 4 torres más altas de México. Platicamos algo de los franciscanos que llegaron a Guayangareo en 1531 y construyeron una pequeña capilla de adobe. Posteriormente, en 1536, para finalizar en 1610, se acabaron las obras que estaríamos viendo frente a nosotros. Plaza Valladolid, Templo de San Francisco y el Instituto del Artesano Michoacano. Otra plaza pública con su fuente al centro, con su portal de peregrinos, y esa fachada que estamos viendo cuenta con una puerta, es interesantísima. Esa puerta que estamos viendo es una puerta en forma de arco flanqueada por columnas. Vean, tenemos lo que es la puerta y en los extremos tenemos sus columnas. Y en el segundo cuerpo, en el segundo nivel, veamos esta línea, podemos ver una ventana rectangular que se le da el nombre de ventana del coro. Y también podemos apreciar un par de columnas en los extremos. ¿Ya vieron? Y del lado izquierdo, otra torre esbelta del lado izquierdo. Cuando vemos una torre son iglesias dedicadas a santos, y cuando tenemos 2 torres son iglesias dedicadas a santas. Entonces, el día que visiten iglesias, vean San Francisco, Santa, algo van a ver la diferencia en las torres. Y en la parte alta del arco hay una escultura de la Virgen con el niño saliendo de una flor. Es una escultura de piedra que es la más antigua de la ciudad de Morelia. Allá justamente estaría esa representación. Y la torre del templo no corresponde a la misma época, se construyó posteriormente, y arquitectónicamente esta fachada es de un estilo plateresco, que es lo que estaríamos viendo ahorita, y conserva el diseño de los templos del siglo XVI. Ya en el interior es una sola nave rectangular que está limitada por altos muros que soportan la bóveda. Hoy en día es el Instituto Michoacano, que vamos a ver justamente
lo que correspondería al claustro. Estos complejos estaban conformados por un atrio, que es lo que estaría ubicando la plaza, en las esquinas, tradicionalmente las capillas posas, claustro, muchas veces casas de ejercicio, en algunos otros casos el huerto, sería lo que es el complejo religioso. Y algunos dicen, algunos señalan que la fundación de la ciudad de Morelia se dio justamente en este punto. Estamos en el templo de San Francisco, muy a la usanza europea, muy usanza a la española. Sabemos que primero llegaron los franciscanos, dominicos y los agustinos. Posteriormente llegaron las otras órdenes, los jesuitas, los mercedarios, los filipinos. Esta fachada es muy bonita. Aquí podemos ver los rasgos característicos del plateresco justamente en el ex convento de San Francisco. Y de San Buenaventura, que es lo que estaríamos justamente identificando en esta perspectiva. Vamos a darle otra vueltecita a lo que es a la Plaza Valladolid. Valladolid porque la cédula justamente se declaró en la ciudad de Valladolid, España. Recordar que muchas ciudades españolas tienen su ciudad gemela en México, como Puebla, Valladolid, Mérida, Guadalajara. Pues tenemos las ciudades más importantes representadas en este lado. Aquí estamos abarcando lo que es la costa del Pacífico. Y ya es el interior, está ubicando lo que es el Instituto de Artesanos de Michoacán, lo que sería al claustro. Entonces, como podemos ver, muy fiel a las costumbres franciscanas, su claustro bajo, su claustro alto, sus pilastras, sus arcos totalmente con algunos elementos góticos, aquí sus columnas muy sencillas, toscanas, de cantera rosa de Morelia, conectaba justamente al ex convento. Esta era la parte cotidiana de los frailes, y esta es otra toma ya de día, donde podemos ver parte de las instalaciones. Podemos ver esas artesanías muy típicas de Morelia, esos jarrones, retomando y platicando de la importancia del Instituto de Artesanos de Michoacán. Entonces vamos a continuar nuestro recorrido, cada vez nos vamos a ir acercando más hacia el casco antiguo, vamos dejando lo que es esta plaza de San Francisco, podemos ubicar la Catedral de Morelia justamente al lado de esa plaza de armas, pero vamos a tomar una pequeña desviación hacia el sur para conocer dos museos que están dedicados, dos casonas dedicadas a José María Morelos. La primera que vamos a visitar es el Museo y Archivo Histórico de la casa. No es una casa donde él nació. Donde nació existe otro museo, que es el Museo Casa Natal. Entonces, tomando la importancia de Morelos, tenemos dos proyectos museográficos. Aquí vamos viendo nuestra panorámica para irnos ubicando en el espacio de nuestro recorrido, Plaza de Valladolid, y hacia la derecha, hacia el oriente, tendríamos la continuación de nuestra calle real. El Museo y Archivo Histórico de la Casa de Morelos. Este inmueble que estamos viendo es uno de los monumentos históricos más importantes de la ciudad. En épocas posteriores fue comprado por la familia, y también hay un gran acervo de José María Morelos y Pavón. Esta casa fue declarada Monumento Nacional en el año de 1934 por la Dirección de Monumentos Coloniales y de la República. Hoy en día el INAH resguarda lo que es sus 9 salas totalmente ambientadas, como lo que podemos ver. Entonces, si queremos conocer de la vida y obra de Morelos en su etapa eclesiástica, en su etapa de militar, todo ese tiempo del periodo insurgente lo podemos conocer ahí. Y otro museo muy cercano es el Museo Casa Natal de Morelos. En esta casa que vamos a ver ahorita, ahí nació José María Morelos un 30 de septiembre de 1765. El héroe de la independencia de México. De hecho, la ciudad de Morelia se llama Morelos Morelia, tomando la representación de José María. Y cuando entramos, esta casona, la que nos da la bienvenida es ese patio central, una casa original del siglo XVII, de estilo barroco,
como podemos ver, paredes lisas y de color blanco. Sin embargo, en 1988 fue reconstruida, por lo cual adquirió su actual estilo. Entonces, si comparamos lo inicial con lo que tenemos ahora, ya es un estilo neoclásico. Ese patio central es muy bonito y de igual forma, todo el complejo museográfico se refiere a la vida de José María Morelos y Pavón, que también en sus instalaciones hay una rica pinacoteca en el museo que resguarda una amplia colección de retratos y grabados que permiten tener un acercamiento más íntimo hacia la persona física del caudillo del sur. En 1930 fue declarado Monumento Nacional y en 1965, en el segundo centenario del natalicio de Morelos, el museo dedicado a Morelos. Actualmente es un recinto cultural donde se exhibe toda la obra del héroe, alberga varias salas, una de ellas dedicada a los orígenes del caudillo. Y en la parte exterior tiene un patio que se mandó a colocar una réplica de la campana de Dolores que estaríamos viendo ahí. Y también este recinto, algo bien interesante, tiene una biblioteca con nada más ni nada menos que 23,000 volúmenes dedicados a la vida y obra de Morelos y de la historia de México, obviamente, por consecuencia. Y tiene un proyecto museográfico muy moderno, donde hay una sala audiovisuales que se utiliza para conferencias y eventos musicales. Es decir, que tiene su cineclub. Entonces, en este patio que estamos viendo, se encuentra una réplica de la campana y también, fue donada por el hermanamiento que existe entre la ciudad de Dolores Hidalgo en Guanajuato y de Morelia. En 2010, por el bicentenario de la independencia, la casa fue restaurada por el INAH, donde se incluyeron apoyos museográficos. Entonces vamos dejando lo que es esta casa natal de Morelos y a continuación, justamente a un costado, se encuentran todos los lugares más representativos del centro de la ciudad, porque vamos a ubicar enseguida lo que es la plaza y el mercado de antojitos de San Agustín. Aquí en el mapa nos apoyamos, que ya pudimos ver el Museo Archivo Histórico de Casa, que lo compró ya en próximas generaciones, Museo Casa Natal de Morelos, que fue donde nació un 30 de septiembre, y a un costado tenemos el convento de San Agustín, que vamos a ver que más importante para ahora la vida diaria, el bullicio de la ciudad, tenemos lo que es la plaza y el mercado de antojitos de San Agustín. Entonces, cuando salimos del Museo de Morelos, podemos ver unos arcos que formaba parte del convento, que es donde se encuentra el mercado de antojitos, que es uno de los espacios emblemáticos urbanos donde comida típica se pueden comer ahí. Si ustedes quieren comer así en ese mercadito, como corundas, los buñuelos, atole de varios sabores, tacos dorados, pozole, las enchiladas, muy famosas, sus aguas frescas, este es un muy buen lugar. Y justamente conformaría parte del atrio de San Agustín. Aquellos que fueron a Morelia antes del 2014, hay que decirlo, este espacio lucía sucio, lucía con otro enfoque. Entonces, a partir de ese año, este lugar tuvo un gran remozamiento y allá al fondo estaremos viendo lo que es el convento de San Agustín. En la antigüedad de este mismo mercado, hoy podemos ver un mercado moderno, pero antiguamente allá había un mercado que era el mercado de San Agustín, que posiblemente fue el más popular de la ciudad. Los miércoles había días de tianguis y en este mismo lugar se reanudaba el comercio con numerosos campesinos que venían de los pueblos y ranchos y haciendas circunvecinas, justamente en esta pequeña placita. La orden de los agustinos se distinguió por la riqueza de los materiales que llegaron a caudalar, una de las órdenes que juntaron gran riqueza, tanto en propiedades como en joyas, tanto en diezmos, y fueron los principales apoderados de las haciendas agropecuarias, y también hay que decirlo, dueño de muchas propiedades urbanas del obispado en siglo XVI. Pero dejando un poquito ese tema, el Agustino bien sabemos que fueron los encargados de platicar y de
enseñarle a los indígenas la vida de Cristo en una policromía, que es lo que estaríamos viendo. Entonces, mucho de su arte, que fue muy intimidatorio, hay que decirlo de esta forma, como los agustinos que podemos ver en Hidalgo, en Morelos, mucho de su discurso es: tienes que obedecer por la palabra. Entonces el agustino utilizó mucho ese toque. En 1972 los puestos de comida se reubicaron en los pasillos de la arquería que vimos más allá adelante. Entonces, esta es la sede de los agustinos. Ya vimos los franciscanos, parte de los dominicos, y ahora estaríamos viendo lo que corresponde a los agustinos. Su iglesia es muy sencilla, como podemos ver. Algo que es característico, el interior y el exterior muchas veces luce distinto. Y esta toma aérea nos va a permitir hablar acerca de la ciudad de Morelia. Este centro histórico que estamos viendo, que estamos contemplando a través de esta toma, está constituido por 271 hectáreas. Engloban 219 manzanas, como pudimos ver algunas, 15 plazas, y cuenta con 1,113 monumentos. En conjunto, obviamente, le da un valor por su armonía, por su calidad constructiva y la unidad plástica que aparece en distintos estilos arquitectónicos. El 13 de diciembre de 1991, el centro histórico de la ciudad de Morelia fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Este centro histórico que estamos viendo de forma panorámica está conformado por más de 200 edificios llenos de historia. Entonces, un recorrido como el de hoy es muy complicado abarcar gran parte, solo vamos a poder hablar poco más de 20 de esos 200 edificios y monumentos que se encuentran en esta ciudad. Y es una de las ciudades que no ha cambiado a través del tiempo. Algunos cronistas dicen que su traza y su composición, vean, acá tenemos a los agustinos, en este lado izquierdo tenemos la Plaza de Armas. Interesante esta Plaza de Armas o Plaza de los Mártires. Cuando se trazó la catedral, que es donde estamos ahorita, en la parte alta, se trazó una plaza de una misma superficie. Posteriormente se dividió el terreno para construir la catedral, y en el otro extremo, como vamos a ver más adelante, lo que es la Plaza Melchor Ocampo. Entonces, cabe destacar que este centro histórico de Morelia, si se fijan y si comparan y toman algunos ejemplos de México, se dice que es la única ciudad en México que no tiene un zócalo. Entonces, normalmente tenemos una plaza central, un zócalo, y en torno a esa plaza tenemos los edificios. Estas plazas pudieran llamarse como los zócalos, pero no son zócalos como tal, simplemente son plazas. Entonces, aparentemente es la única que no tiene un zócalo como tal. Algo que distingue también son sus portales, que es donde el comercio típicamente se establecía. Acá tendríamos un hotel que es muy famoso, el Hotel Virrey Antonio de Mendoza, está el Hotel La Soledad, está otro hotel que se llama Hotel de la Casa, Casa Grande. Entonces, hay muy buena oferta. Acá del lado izquierdo tendríamos lo que es el Palacio del Clavijero, la iglesia de San José, estaría el templo de Santa Rosa. Estaríamos viendo hacia el norte, ese es el Jardín de la Rosa. Hacia el oriente tendríamos el inicio de nuestro recorrido, y hacia el sur estaríamos ubicando a San Agustín. En esta toma estaríamos viendo acá San Francisco, aquí tenemos el Templo de las Monjas. Entonces, se pueden ver, es un centro histórico muy fácil de recorrer, afortunadamente. Sus calles nos llevan a los mismos lugares, entonces es una zona en la cual nos podemos ubicar perfectamente. Tenemos la Plaza Melchor Ocampo, como vimos, estamos viendo en esta panorámica en la parte inferior. Esa es la Plaza Melchor Ocampo. Y vamos a continuar con la Plaza de Armas o la Plaza de los Mártires, que es donde se encuentra esa zona arbolada. Esa plaza que estamos viendo formaba parte en un principio de la Plaza Mayor, que quedó seleccionada al construirse la catedral, conformando dos espacios. Al oriente, la Plaza de San Juan de Dios o de la Paz, hoy la Plaza Melchor Ocampo. Y en esa Plaza de Armas, cuando vamos, podemos ver la danza de los viejitos,
Es una plazuela que a lo largo de 84 años, que tardó en edificarse la catedral, sirvió como un espacio para talleres y bodegas. Todas las plazas que están en los extremos sirvieron para colocar los materiales de la catedral. Entonces, es parte del uso. También este espacio sirvió además como patíbulo en varias ocasiones, de aquí deriva su nombre como la Plaza de los Mártires. Algo de historia, en 1830, en este mismo lugar, un grupo de defensores del federalismo fueron ajusticiados en el extremo de esta plaza, lugar donde se colocó una placa y una escultura alusiva al hecho. Por eso también se le conoce como la Plaza de los Mártires, que se encuentra en uno de los extremos. Está conformada por espacios con bonitos jardines en torno al kiosco central. Podemos ver la traza muy del estilo neoclásico de esos. Podemos ver que forman vértices, forman triángulos, y el punto central, curiosamente, es el gran kiosco. Y a un costado de esta gran plaza vamos a ver otro edificio muy interesante, que es el antiguo Palacio de Justicia. Esta ciudad yo también la nombraría como una ciudad de palacios, casas señoriales y su exquisitez en recintos religiosos. Este Palacio de Justicia, el antiguo Palacio de Justicia, es un edificio muy interesante, muy bonito, con su fachada afrancesada, pero algo también que lo hace muy rico son esos murales y ese primer patio. Fue el primer museo en México dedicado al Poder Judicial de México. Ya como museo, como proyecto museográfico, se inauguró en mayo del 2004. En el patio central, que es lo que estamos viendo ahorita, encontramos elementos muy característicos de la arquitectura. Esos arcos que vimos se le conoce como arcos pijantes, es decir, no tienen postes o columnas, aparentemente quedan flotando. Entonces, así como muy ochavado. Y estos murales que estamos viendo se denominan Morelos y la Justicia. Son obras de un michoacano llamado Agustín Cárdenas y se inauguraron el 28 de septiembre de 1976, 2 días antes de celebrar otro aniversario del natalicio de Morelos. Podemos ver que el mural en su parte central muestra a don José María Morelos y Pavón en una actitud radical, levantándose contra las opresiones borbónicas. Vean el águila imperial por un lado y este tema que se venía suscitando en Europa, que muchos que detonaron la independencia en México, porque lo que se venía representando y llevando en España, en este lado decían que no se representaba de la misma forma. Entonces, por eso que vemos este sentimiento de opresión borbónica. Derivado de esa situación fue que inició el movimiento de independencia. Sabemos que Morelos es el autor de las primeras leyes de la Carta Magna de México, además de haber establecido los 3 poderes de gobierno en este lugar. Y en este edificio se estableció el Supremo Tribunal de Justicia. Y otro edificio muy interesante, muy similar su construcción, el Palacio de Gobierno de Michoacán, que estamos viendo justamente frente a nosotros y estaríamos observando lo que es ese mural muy purépecha. Es uno de los edificios emblemáticos y elegantes con su estilo arquitectónico muy moreliano, el Palacio de Gobierno inaugurado el 23 de enero de 1770. Originalmente fue sede del Seminario Tridentino de San Pedro y San Pablo de la antigua ciudad de Valladolid. En este lugar ha tenido varios usos, fue escuela, fue cárcel, mucha de la historia de México se alberga en este lugar. El Palacio de Gobierno ha sido un histórico porque José María Morelos en ese lugar se ordenó sacerdote. Justamente en ese lugar se ordenó sacerdote. El 12 de marzo de 1859, un liberal llamado Epitacio Huerta expropió el convento y en varios momentos de la historia este inmueble sirvió para alojar a los poderes del Estado como poder legislativo y judicial. Y a partir de 1867 es sede del Poder Ejecutivo. Podemos ver el interior en la escalera principal, que esos 3 arcos sostiene de forma irregular lo que son esos grandes murales. Y una vez que visitamos el Palacio de Gobierno,
que seguimos viendo parte de su patio central, vamos a continuar conociendo lo que es la plaza. Vean toda esa temática, ¿no? Por un lado, retomando los orígenes mesoamericanos, finalmente podemos ver cómo los opresores tienen otro tipo de forma en su cuerpo para marcar la diferencia entre ambos personajes. Las obras de ese mural fue por un michoacano llamado Alfredo Salce, que también plasmó la historia de Michoacán en el claustro alto. Y la plaza Melchor Ocampo, que es en el otro extremo de Catedral, que es donde estamos justamente en este momento, también marca la historia y el simbolismo que se ha convertido en una emblemática plaza pública de la ciudad de Morelia. Podemos ver su talavera, sus grandes torres de este lugar, y después se le dividió, se le llamó esta plaza como la Plaza de San Juan de Dios, por estar justamente ubicada cerca del hospital de los Juaninos. Después de servir como espacio para albergar talleres durante la construcción de la catedral, fue ocupada por un tianguis semanal donde se comercializaban productos agrícolas y artesanales. Esto iba agarrando su forma en lo que conocemos hoy como Morelia. Ya a finales del 19, en esta misma plaza, durante la administración del general Mariano Jiménez, recibió su actual nombre, en honor a Melchor Ocampo. Y vamos a continuar nuestro recorrido ya para ir finalizando, ir marcando parte del tour, su parte final, ya de los monumentos más emblemáticos, la Catedral de Morelia. Sin duda, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Morelia es su catedral, ya que cuenta con dos torres que son de las más altas de México, correspondería a una de las 4 torres más altas. Esta catedral que estamos viendo inició su construcción en 1660. El diseño corrió a cargo de un italiano llamado Vicencio Barroso y se concluyó en 1744, es decir, 84 años después. Esa torre que vimos, que vamos a tener algunas perspectivas desde varios puntos de las calles, miden casi 67 metros. 66.8 metros es la altura de las torres de Morelia. Durante mucho tiempo, con muchas ciudades, ningún edificio debería de superar la altura de las torres. Estamos viendo justamente con rasgos muy barrocos, neoclásicos. Es bien interesante ver las guardamalletas, no es otra cosa más que religiosamente, como hemos visto en algún otro recorrido, lo que es la sangre de Cristo. La Catedral de Morelia está dedicada a la transfiguración del Señor. Cuando uno visita el interior, se puede ver ese pasaje bíblico en el centro de la portada. Estamos viendo justamente de frente lo que son los portales. Continuando hacia el oriente, llegaríamos al inicio de nuestro recorrido. Ahorita en unos segundos vamos a ingresar lo que es a esta Catedral de Morelia, que es lo que ya estamos viendo aquí, que tiene grandes riquezas, y uno de lo más interesante es lo que estaríamos viendo justamente frente a nosotros, el órgano monumental. Ese órgano tubular se le llama San Gregorio Magno, es de un estilo churrigueresco y cuenta con nada más ni nada menos con 4,600 flautas. Fue fabricado en Alemania a principios del siglo XX. Es el segundo más grande de México. El más grande se encuentra en otra catedral de Michoacán, en la ciudad de Zamora. La calidad de su sonido es tal que muchos eventos artísticos y culturales se llevan a cabo justamente en la Catedral de Morelia. Recordar que estamos en medio de la Plaza Mayor, y otras imágenes muy veneradas en el interior son las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, que es el santo patrono de la ciudad de Morelia. Sagrado Corazón de Jesús, el santo patrono de la ciudad de Morelia, que se festeja cada 6 de agosto. Y otra veneración es el Señor de la Sacristía, que hay un Cristo muy antiguo, realizado en pasta de caña, que se encuentra en las capillas de esta gran catedral. Vamos a seguir viendo parte de la historia de la máxima joya de la Catedral de Morelia,
que se le conoce como el Manifestador. Es una obra de oro y plata de 3 metros que estaríamos viendo allá al fondo justamente, que se encuentra bajo la cúpula del altar mayor. Es una pieza, como mucho de lo que acompaña la catedral, de estilo barroco de siglo XVIII, que se utiliza para colocar el Santísimo. Continuando con esta ciudad de palacios, vamos a dejar catedral y vamos a visitar una de las casas, uno de los palacios y uno de los centros culturales más importantes de México, obviamente de Morelia. Se le conoce como el Palacio Clavijero. Hoy en día es el Centro Cultural Clavijero. Este palacio es uno de los más importantes monumentos arquitectónicos. Ese patio que estamos viendo sobresale de sobremanera porque está conformado por 7 arcos en cada lado. Esto lo hace rico, su gran patio central lo hace majestuoso. Es una característica de los jesuitas. Hoy lo conocemos como Clavijero, pero en este lugar los jesuitas establecieron la Compañía de Jesús. Este edificio que estamos viendo, de estilo barroco, data de mediados del siglo XVII y originalmente fue el Colegio Jesuita de San Francisco Javier. Recordar que los jesuitas fueron expulsados en 1767. Llegó a contar con una de las bibliotecas más innovadoras de México en cuanto a su infraestructura educativa. Llegó a tener aulas, laboratorios, observatorios astronómicos, bibliotecas. Los eruditos, profesores, los grandes de la enseñanza fueron a cargo de los jesuitas. Esta es una vista nocturna que también es muy bonito. Y aquí impartieron cátedra a famosos científicos, historiadores, como Francisco Javier Clavijero. Es por ello de su nombre el Palacio Clavijero, en honor a Francisco Javier Clavijero. También desde su remodelación y apertura, este museo ha albergado obras bien interesantes, como de Diego Rivera, Javier Marín y Francisco Toledo, por mencionar algunos. Y saliendo y tomando el mismo complejo de los jesuitas, hay una biblioteca que estaríamos viendo allá al fondo, sin dejar pasar lo que es este mercado de 1968, mercado de artesanías y de dulces. Vamos a ver a continuación lo que es la Biblioteca Pública Universitaria, que formó parte del complejo de los jesuitas. Entonces, en el mismo predio se encuentra Clavijero, el mercado y lo que es la Biblioteca Pública Universitaria. Aquí podemos ver la fachada de la biblioteca. Es un edificio que hoy aloja la Biblioteca Pública, que originalmente fue un templo en la época del virreinato. Es una biblioteca hermosa. Si se fijan ustedes, la composición de los muebles no es otra cosa más que la nave central de la iglesia. En este lugar hay una gran colección de libros. Hay 24,000 libros. Es una biblioteca pública. Conserva murales también muy, muy interesantes al fresco, como podemos ver allá al fondo. 22,901 volúmenes que van desde el siglo XV hasta principios del siglo XX. Ya para ir marcando el final de nuestro recorrido, a espaldas del Centro Cultural Clavijero, como estamos viendo aquí, podemos ver en su extremo el mercado de artesanías. Toda esta cuadra correspondía al complejo jesuita. Recordar que la exposición de bienes eclesiásticos, muchos de los complejos quedaron expropiados. Entonces, por un lado tenemos la Universidad Michoacana, por un lado el Centro Cultural Clavijero, por otro lado tenemos el mercado de dulces y artesanías y por otro lado tenemos a la biblioteca pública. Ya para ir marcando, ya nos cansamos, ahora hay que tomar un cafecito, comer rico. En una de las plazas, uno de los jardines que más se visitan en el centro, se le conoce como el Jardín de las Rosas, que se encuentra a un costado del ex convento de Santa Rosa de Lima. Y esto que estaríamos viendo al fondo es el Conservatorio de las Rosas. Gran tradición en Morelia. ¿Por qué vamos a hacer una parada del conservatorio? Se dice que el primer conservatorio de música en América fue aquí en Morelia, corresponde al siglo XVIII. Los famosos niños cantores de Morelia, las orquestas de cámara, esa gran tradición musical, justamente están y fundan parte de su gran arte
en el Conservatorio de las Rosas. Entonces, cruzando esta calle también es un jardín de arte, se encuentra lo que es el templo y el Conservatorio de las Rosas. Este pequeño jardín que estamos viendo de forma alargada, como lo vemos, data de 1947. Este pequeño jardín que se le dio, el nombre original es el nombre Jardín Luis González Gutiérrez, que era un profesor que instruía en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Es un espacio público de los más preferidos de los turistas y de la misma gente de Morelia, muy regodante, muy vistoso lo que son sus fuentes, buenos restaurantes, cafeterías tendríamos en el exterior. Pero algo que sobresale y siempre hay que tener muy de vista es el Conservatorio de las Rosas y el Templo de las Rosas, que no es otra cosa más que Santa Rosa de Lima. Pues ya vamos casi marcando el final, en unos 3, 4 minutitos terminamos nuestro tour. Y este Templo de las Rosas que vamos a ver, también de estilo barroco, conocido como Las Rosas, que se encuentra a un costado del conservatorio. En la ciudad de Morelia solo hay 2 iglesias que conservan retablos barrocos de madera y uno de ellos es Santa Rosa de Lima. Esta es parte de los extremos del Palacio del Clavijar. Entonces podemos ver bajo esta traza moreliana cómo está conformada la ciudad, al centro, la iglesia, la catedral, los palacios más importantes, las órdenes religiosas. Y algo que sobresale este templo es su entrada de doble puerta. Esto lo hace característico, que es lo que estaríamos viendo. Este templo originalmente formó parte del conjunto conventual de las monjas de Santa Catalina de Siena, de la Regla y de Santo Domingo, que se establecieron en la ciudad de Valladolid en 1595. Arquitectónicamente, este edificio representa las características de las monjas, es decir, que el ingreso a él, como pudimos ver, el ingreso es por un costado y no frente al altar. Frente al altar solo monasterios, laterales, conventos. Esto responde al hecho de que a los pies de la nave se ubican justamente el coro bajo y el alto, reservados para las monjas. Esa fachada que vimos es una fachada doble que se puede apreciar por la calle que está abierta desde la avenida Francisco y Madero. No cabe duda que es uno de sus principales atractivos. Y el interior, como lo que hemos visto, son delgadas, son esfeltas, las naves de cruz latina, siempre vamos a poder ver su alto coro, su bajo coro, y esos retablos de madera, que es uno de los 2 barrocos que se conservan, que es lo que estaremos viendo justamente allá. Este templo de las Rosas, junto al de las Capuchinas, constituyen los 2 únicos que la ciudad poseen retablos barrocos. Es bien interesante porque hay imágenes de Santa Rosa de Lima, San Francisco Javier, San Fermín, es decir, muchas de las santas que acobijaban a estas monjas de la Rosa. Otros elementos característicos, las gárgolas que sobresalen en su fachada. Pues llegaremos al final de nuestro recorrido. Difícil tratar de ver más de 200 monumentos en tan solo menos de 1 hora. Pues muchas gracias y ahorita activamos micrófonos para nuestra sesión ya tradicional de la final de este día.